Qué gusto saludarles. La tercera actividad que típicamente llevamos a cabo es lo que hemos llamado un cambio en la visión paradigmática. Y este cambio en la visión paradigmática nos implica el testimonio de las cosas que sucedieron. Cuando nosotros decimos que hemos aprendido, implica que hay áreas en donde hemos cambiado. Aprendizaje significa transformación. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de ello, bueno, pues tenemos que adoptar una postura de reflexión y esta postura de reflexión será una reflexión testimonial y la utilizaremos como herramienta didáctica. O dicho de otra manera, te pediré que en esta ocasión reflexiones acerca de las cosas que sucedieron en tu proceso. ¿Qué aprendiste? ¿Cómo cambiaste en medio de todo este proceso? Primeramente, la pregunta sería, ¿qué es un testimonio? Y en este comenzar con nuestra reflexión diríamos que un testimonio entonces es una prosa narrativa, o sea, es una producción literaria en donde estarás narrando, comentándome cuáles fueron los acontecimientos que se fueron vinculando con tu devenir histórico, pero estos acontecimientos son lo que tú percibes de acuerdo a tu realidad y cómo se vincularon entonces en el proceso de transformación personal. Cuando estamos hablando entonces de este género narrativo, el testimonio como forma narrativa, ¿sí? Es una forma de la que se dice que tiene sus antecedentes en las memorias, libros de viajes, diarios, episodios de guerras, crónicas, epistolarios, y todo ello dada la información que transmiten y que busca ceñirse a una verdad histórica. Esta verdad histórica pues es una verdad relativa al punto de vista de aquel que la escribe. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que cada uno de nosotros tenemos una perspectiva de las cosas que sucedieron. ¿Sí? Lo que yo percibo acerca de mi proceso es diferente de lo que alguien más puede percibir. Entonces, cuando estamos hablando de los rasgos esenciales de un testimonio, ¿qué es lo que yo esperaría encontrar en un escrito de este tipo? Pues la primera cuestión es que tiene un carácter narrativo. Estaré esperando escuchar una narración dada por ti acerca de las cosas que te sucedieron a ti. La estructura, por tanto, es variable porque depende de cada persona, depende de la experiencia, la vivencia, la postura personal desde la cual cada persona está relatando su propia vivencia. El propósito de ella es un propósito documental. Pero ¿qué significa la palabra documental? Para la Real de la Academia de la Lengua Española, perdón, documentar es probar, justificar la verdad de algo por medio de documentos, o sea, evidencias que nos muestran que algo sucedió de una cierta manera. Cuando hablamos de documentar estamos hablando de instruir o de informar a alguien acerca de las noticias y pruebas que atañen a un cierto asunto. Entonces, documentar es dar evidencias de lo que a ti te sucedió, de lo que tú viviste, la manera en que tú lo percibiste. Cuando estamos hablando entonces de estos rasgos esenciales del testimonio, en ellos muchas veces el autor, y en tu caso así será, serás el protagonista de los hechos, o podrá estar basado en una investigación histórica. Y a partir de ella, entonces, de los testimonios de alguien más de fuentes secundarias, los podremos tomar en cuenta. Presenta entonces el predominio en tono oral de la narración. Es una plática, es una charla, es algo que tú estás evocando y puede tomar en préstamo el estilo de otros géneros, por ejemplo, el género periodístico, o podrá tomar el estilo narrativo de la novela, pero teniendo en cuenta una cosa, ¿sí? Que hay una intencionalidad en lo que está diciendo el testimonio. ¿Cuál es esa intencionalidad? ¿Qué es lo que se pretende a través del testimonio? Bueno, pues es evidenciar la verdad, buscar que la verdad se imponga en las cosas que se están diciendo. Y entonces la presentación que estarás dándome buscará generar una toma de conciencia. ¿Cuál es esa toma de conciencia? ¿Qué es lo que sucedió en tu proceso? ¿Por qué fue importante todo lo que estuvimos haciendo a lo largo de este módulo y de cada una de las ocasiones en donde tú estarás presentando
esta evidencia. ¿Qué leíste? ¿Cómo te transformó lo que leíste? ¿Por qué fue importante lo que leíste? Y esto es un aspecto meramente personal. También el género del testimonio puede ser utilizado como una alternativa para la denuncia. Cuando estamos hablando de lo que algo le sucedió a alguien, esto se puede utilizar para que otros sean conscientes de la importancia de lo que estamos diciendo. Y entonces puede ser también utilizado como un arma ideológica de gran valor. ¿Por qué? Porque ante el testimonio de la verdad, de lo que se vivió, no hay manera de decir que fue falso. Por ejemplo, la experiencia del testimonio de los judíos que fueron masacrados en el Holocausto y que autores como Víctor Frank estuvieron luchando por sobrevivir para poder dar testimonio precisamente de cómo esta barbarie se había llevado a cabo. Cuando hablamos del carácter de verdad de un testimonio, tendríamos que preguntarnos qué se pretende a través de un testimonio. Y lo que se pretende finalmente es narrar los hechos desde la perspectiva del autor, desde la realidad del autor. Ahora, aquí tenemos que hacer la distinción que decía Jacques Lacan, de que hay una diferencia entre lo real y la realidad. Lo real para Jacques Lacan es todo aquello que existe independientemente de que yo tenga conciencia de ello. Pero la realidad son aquellos elementos de los cuales yo soy consciente, únicamente de los que soy consciente, y de los que soy consciente desde mi perspectiva, desde mi visión, desde mi propio acercamiento a ellos. Entonces, siempre estará presente la subjetividad del autor en cuanto a lo que es la percepción de esta realidad. Todo hecho finalmente es subjetivo porque es el sujeto el que está dando cuenta de ello. Tiene un carácter individual y en este caso más todavía porque soy yo el que estoy narrando, serás tú el que está narrando y los hechos se van a estar presentando de acuerdo al orden de la narrativa del autor. O sea, ¿qué quiere decir esto? Uh, si nosotros pensáramos en Juan Rulfo cuando está hablando en Pedro Páramo, cómo juega con los tiempos y puede cruzarse entre el presente y el pasado, no necesariamente porque así sucedieron las cosas, sino porque así es como las va recordando y como les va dando significación. Entonces, tenemos que darnos cuenta de esto, que es la significación personal la que le da sentido y carácter a el testimonio. El testimonio entonces será un boceto, será un dibujo, será un esquema de mi vivencia y a partir de la experiencia obtenida ustedes van a elaborar un informe sin un formato estricto donde relaten cómo ha cambiado su forma de ver la realidad a través de los aprendizajes que fueron teniendo. Y van a redactar entonces este testimonio de su vivencia de aprendizaje. ¿Qué fue lo que sucedió con ustedes al momento de que estuvieron estudiando los temas que estuvimos viendo durante cada uno de los momentos del módulo? Entonces, consideren que uno de los momentos más importantes que se tiene en el proceso educativo tiene que ver con las reflexiones que hacemos sobre los cambios que se han producido en nosotros a partir de un aprendizaje adquirido. Si no hay cambios, si no hay transformación, significa que no hubo aprendizaje. Para facilitar el esquema, yo les propongo entonces que aborden, para facilitar, perdón, el abordaje, les sugiero que aborden en un esquema de 3 tiempos y el esquema es antes, durante y después. ¿Qué implica ese antes? Pues decir, antes del curso así pensaba, esta era la visión que yo tenía del mundo. Durante el proceso de aprendizaje, a través de la lectura, a través de mis reflexiones, me di cuenta que y finalmente entonces, después de que he terminado el módulo, que he terminado la lectura, ahora pienso de esta manera. Entonces en este antes, durante y después estaremos dando cuenta de todo nuestro proceso de aprendizaje. Ahora, quiero invitarles a que en esto seamos muy precisos, que reflexionemos cómo me ha impactado la experiencia de aprendizaje, porque todo lo que estamos haciendo en la reflexión precisamente lleva ese carácter. Rescatar la vivencia. Descríbanlo en su testimonio. Su testimonio es una herramienta poderosa para inspirar a que otras personas estén dispuestas a vivir esta experiencia de aprendizaje. Consideren ustedes lo siguiente. Si
yo no lo experimenté como una experiencia significativa, si a mí no me gustó, si a mí no me llamó la atención, ¿por qué mis estudiantes estarían dispuestos a vivir esta misma experiencia? Si para mí no fue importante, si para mí no fue relevante, ¿por qué les pediría yo a mis estudiantes que entonces dediquen tiempo de su vida a algo que para mí es intrascendente? Es muy importante que tu historia esté acompañada del contexto y de las circunstancias en donde tú lo viviste. ¿Qué quiero decir con esto? Que señales el tiempo y el esfuerzo que te costó lograr lo que hiciste. Porque de otra manera, si nosotros no damos cuenta de este contexto, de este esfuerzo, la gente tiende a tener pensamientos mágicos acerca de ello y no valora precisamente todo el esfuerzo, toda la significación que tiene la construcción del conocimiento. La construcción del conocimiento es artesanal, nos cuesta a cada uno de nosotros el esfuerzo de dedicar tiempo, concentración, atención, abnegación, privarnos de otras cosas para poder crecer en nuestros procesos de aprendizaje. Y como lo he dicho en otras ocasiones, será un privilegio acompañarles en sus procesos personales, para lo cual aquí están mis medios de contacto. Gracias y espero que sea de mucho provecho todo lo que estamos haciendo.